16 minutos, ahora lo he dicho bien, y ya tenemos al otro lado del teléfono a José Alberto Benítez. José Alberto, muy buenos días. Buenos días, Anaís, ¿qué tal? Pues bien, y además hoy vamos a hablar de unos temas interesantes y que están surgiendo casi al instante, porque me comentabas, José Alberto, que en las redes se está suscitando una polémica por Sí. lo que ocurría ayer a raíz de esa carrera, un clásico ya de San Sebastián, la Beovia, ¿no?, que se celebraba durante la jornada de ayer, y al parecer 2 personas sufrieron un infarto. Y a raíz de esto han surgido diferentes polémicas, como digo, sobre todo en Twitter, ¿no? Correcto. Ya es un tema que es tan recurrente que a mí particularmente no, o sea, ya me cansa hablar del tema del coronavirus, las vacunas y tal, pero bueno, como acaban siendo noticia porque se viralizan cosas que no son ciertas, pues entonces a mí me escama un poco en ese orgullo de investigador y científico y me da rabia, y entonces pues sí que me apetece a aclarar ciertas cosas. Entonces, como muy bien has introducido Porque tú. además aparece ese tercer factor, ¿no?, por lo que dices en esos Correcto, comentarios. correcto. Efectivamente. Aparece el factor de que, aprovechando la noticia en cierta manera sensacionalista o con clickbait, como se suelen poner en algunos casos, de Beovia San Sebastián 2022, balance sanitario de 2 infartos y 125 atendidos por golpes de calor. Esa es la noticia, y entonces ya llega el sector negacionista, antivacunas y demás, y entonces aprovecha y dice, veis, si es que esto es por las vacunas, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, quería esclarecer un poco este tema, porque sí, es noticia, por desgracia, que haya infartos en este tipo de carreras, pero claro, lo que hay que aclarar es, por una parte, es una carrera de 20 kilómetros en la que participan no solo atletas de élite que se preparan para ello, sino muchísima gente popular. Es una de las carreras bueno, de las más multitudinarias que hay. En este caso de 20 kilómetros, que ya es una distancia en la que, si ya de por... Y todos los tenemos en la cabeza, desde Luis García Montero a Félix. No sé qué estamos escuchando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Que se nos meten los duendes por ahí. Digo, ¿esto qué es esto? Bueno, lo que decía, de los 20 kilómetros esto, pues claro, una carrera de 20 kilómetros ya es, o sea, cualquier carrera, aunque sea 10 kilómetros o 5 kilómetros, es fuerte para una persona además popular que igual, en muchos de los casos, ni han entrenado ni están preparados para ello. Pueden ser que sean fumadores, que eso es uno de los factores mayores de riesgo que hay de que te dé pues un infarto dentro de una carrera, entre otras cosas. Y el tema es que aquí ha habido 2 infartos este año con una participación de casi 30.000 personas, y lo que yo quería destacar es que esto ya está estudiado por distintas sociedades de cardiología y por distintos sectores del ámbito, sobre todo en este caso, de la cardiología a nivel científico. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, hay un estudio que se publicó en el 2016 con respecto a un registro de RACE París, en el que lo que obtuvieron, por simplificar, fue que entre una de 200.000 personas hasta una de cada 7.500 personas participantes, en este caso de una maratón, solían tener algún tipo de evento cardiovascular, o sea, algún infarto o algún evento cardiovascular que podía incluso llegar a finalizar pues en el fallecimiento de los corredores. En este estudio, además, se observó pues que, como he dicho yo ahora, había muchas personas que tenían factores de riesgo, que eran fumadores activos, etcétera, personas que tenían obesidad, etcétera. Entonces, en resumen, si miramos hacia atrás, el tema este de los infartos, ¿ha pasado alguna vez más? Claro que ha pasado. Es más, estuve buscando noticias justamente de la misma carrera, de la Beovia, de años anteriores, y en el año... En el año 2015, creo que fue, espera, lo Antes de tengo las aquí, vacunas y 2015. antes del En el, coronavirus, por mucho en tiempo. el año 2000, en el año 2015 no solo es que le diera un infarto, porque ayer, por suerte, al parecer les dio el infarto, pero se están recuperando. Quiero decir, no han fallecido, por lo menos por ahora. Bueno, pues en el 2015 directamente falleció un corredor en esa carrera y no había ni vacunas de coronavirus, ni nada. Otra cosa que también he escuchado, mucha gente diciendo,
porque la noticia esta indican que hubo muchos golpes de calor ayer y he escuchado a gente decir, no, mira, ayer aquí hizo 22 grados y eso no es calor. No, bueno, vamos a ver, no es calor si vas paseando, Exacto. pero en una carrera 22 grados es bastante calor y más aún en condiciones de humedad alta como sucede en San Sebastián y si hay sol, porque no es lo mismo 22 grados nublado que 22 grados dándote el sol. Y de hecho, me puse a buscar en noticias de Beovias anteriores y curiosamente otros años ha habido, para que nos hagamos una idea, unas temperaturas de entre 7 y 14 grados y ayer la mínima ayer eran 17 y la máxima fueron 22-23. Claro, es que no es propio tampoco de esta época del año el tener esas temperaturas. Claro, la gente entonces no se prepara de igual forma. Efectivamente, ese es el tema, que la gente tampoco se prepara de igual forma. Y de hecho, los que sean runners que sigan el tema este del running, hace un par de semanas fue la maratón de Nueva York e hizo un calor exagerado para la fecha en la que estaba y pilló a muchos corredores, incluso siendo atletas de élite, les pilló mal y tuvieron desfallecimientos, no infartos y tal, pero desfallecimientos por golpes de calor y es algo completamente natural en este tipo de carreras. Claro, entonces, lo que no se puede hacer es generalizar y el aprovechar este tipo de noticias o este tipo de sucesos que ocurren como tema, ¿no?, para atraer otros que yo creo que ya está demostrado y altamente demostrado que no tiene por qué existir una relación directa entre una cosa y otra. Efectivamente. Así que aclarado te queda, José Alberto. Y ahora nos vamos a hablar de la glucosa y la relación que pueden tener con el cáncer. Sí, bueno, en principio contar que, esta mañana leí un artículo de un medio de comunicación nacional, me resultó interesante, es una entrevista que le hicieron a un investigador del CNIO, que es, Nabil Youder, no sé si he dicho bien el apellido, pero bueno. No sirve. Me resultó curioso el título, porque el título efectivamente es «Los alimentos ricos en glucosa son aliados del cáncer». Luego realmente te pones a leer la entrevista en sí y yo realmente no me quedaría con ese titular. Pero bueno, aquí entramos siempre en el tema pues no lo sé, no sé por qué eligieron ese titular, pero la entrevista en sí me gustó. Por llamar la atención, que al final es la función que tienen los titulares. Sí, por llamar la atención, exacto, por llamar la atención. Pero luego realmente lo consiguió porque yo entré a leerlo, lo que pasa que luego en la conclusión que yo saco de aquí es otra cosa diferente, ¿no? Y de eso vamos a hablar, José Alberto. En primer lugar, decir que los alimentos ricos, sin contexto, que los alimentos ricos en glucosa son aliados del cáncer, lo primero, yo cuando leo esa frase, no sé si se están refiriendo a que son, a que nos ayudan a luchar contra el cáncer o a que realmente nos están fastidiando más porque ayudan al cáncer a propagarse más por nuestro cuerpo y, en definitiva, acabar con nosotros. Yo eso fue lo primero que al leer el título digo, no sé si lo que me están diciendo es que los alimentos ricos en glucosa son buenos o son malos. Eso para empezar. Pero luego ya, leyendo lo que es la entrevista en sí, me queda claro que lo que quieren decir es que son buenos. Y entonces, con lo de que son buenos, yo ahí tengo discrepancias porque está muy sacado de contexto todo esto. Y entonces, por matizar el tema del título, de lo que habla realmente es de que si las frutas y las verduras, que las frutas obviamente son ricas en glucosa, sí pueden ayudar a mejorar el estado de salud general, ¿no? De una el persona estado de salud. Exacto, de una persona que tiene cáncer. No es que vayan a quitarte el cáncer, pero que sí que mejora, pues bien, como lo has dicho ahora, perfecto. Entonces, pero claro, estamos hablando de las frutas y las verduras. No me puedes decir que los alimentos ricos en glucosa, porque entonces llegas, coges ahí las gominolas, que son ricas en glucosa, y dices, pues las gominolas me ayudan a prevenir el cáncer o a combatir contra el cáncer o lo que sea, ¿no? Y no es así. No obstante, la entrevista en sí me gusta porque habla muchísimo de la relación que hay entre la dieta y el cáncer. Y entonces me quedo con lo positivo de esta entrevista, que es que efectivamente a lo largo de la entrevista le hacen una serie de preguntas a este investigador y entonces le preguntan, primero, que si algunos alimentos son aliados, mal redactada la pregunta, pero bueno, son aliados del cáncer, ponen aquí, y entonces contesta este compañero que está muy demostrado científicamente que llevar a cabo una mala alimentación influye de forma clara en el desarrollo del cáncer. La respuesta sí me gusta, y esto es algo que nosotros hemos dicho en este programa muchísimas veces, y es que aunque el cáncer sea multifactorial, cada vez van saliendo más estudios que lo relacionan de manera muy directa
con unos malos hábitos a nivel general, tanto de actividad física como de nutrición, como de estrés, es multifactorial, pero sí que se está viendo y se está estudiando cada vez más la relación que tiene con la alimentación que nosotros llevamos. Entonces, nosotros aquí hemos dicho muchas veces que una buena alimentación te ayuda, como digo yo, a tener menos papeletas de que vayas a desarrollar un cáncer. Y no solamente para el cáncer, sino también para otras enfermedades. Para muchísimas otras enfermedades, por supuesto. Entonces, siempre escucho cuando alguien se cuida a alguno, ¿no? Pues mira qué sacrificio hace. Bueno, lo primero es que la persona que se cuida, para ella cuidarse no suele ser sacrificado, sino que suele ser un estilo de vida y lo lleva de manera completamente natural. Y luego también lo siguiente que suelo escuchar es, mira, se está cuidando y porque nos puede pasar a todos, porque hay más factores, por eso he dicho que es multifactorial y hay muchos factores que son genéticos y congénitos y demás. Hay muchas veces que alguien que se cuida muchísimo de repente, por lo que sea, padece un cáncer y dicen, ¿ves? O sea, dicen, ¿veis? Pues claro, es que aunque se cuide, le ha tocado tener un cáncer, ¿no? Claro, es que por supuesto que puedes tener un cáncer, por desgracia, porque es una enfermedad que todavía necesita mucho estudio, pero que sí que cada vez, como digo, se está viendo que tiene mucha más relación el que te aparezca con los hábitos. Entonces, ¿qué ganas cuidándote? Pues menos papeletas para tener el cáncer. En cuanto a cuando uno ya tiene el cáncer, que es de lo que va la entrevista, el científico entrevistado básicamente habla de que una buena dieta, una buena alimentación, obviamente, junto con los tratamientos que tiene el propio cáncer de quimioterapia, inmunoterapia y demás, ayudan, en principio, a mejorar esa evolución de ese cáncer, que no quiere decir que por comer bien se vaya a ir el cáncer, por desgracia, pero sí que dice que ayuda en el proceso. Además, en la propia entrevista también destaca que es algo que me gustó porque efectivamente cuadra con la línea de los últimos artículos científicos que hay cierta relación entre que ciertas estrategias de ayuno intermitente, de las cuales nosotros hemos hablado aquí, también ayudan incluso cuando alguien está en un proceso de intentar vencer pues a esa enfermedad del cáncer. Pero bueno, simplemente dejo el dato por ahí. Y al final ese es el mensaje, ¿no? Que llevar una buena alimentación, una buena dieta, pues hará que tengamos menos papeletas, como decías tú antes, José Alberto, de padecer determinadas patologías, sea el cáncer o sean otras. Al final ese es el mensaje. Lo tenemos que dejar aquí, José Alberto, pero de verdad, muchísimas gracias por todos estos datos y estos temas que nos traes siempre cada lunes en el Tiempo de Saludable. Que tengas una buena semana. Igualmente, Anaís. Muchas gracias. Y es que ya llegamos al filo de la 1:30.